Lunes 10 de noviembre del 2025, 9:38 de la mañana. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checo Soria, va a llevar a cabo la audiencia de constitución en actor civil solicitada por la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción en el proceso seguido a don César José Hinojosa Pariachi y otros por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico y otros en agravio del Estado. Expediente 11-2021-8. Esta audiencia además será registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Sí, muy buenos días, señor juez supremo. Buenos días con todos. Por el Ministerio Público, Aldo Cairo Pastor, fiscal adjunto de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Domicilio procesal, Avenida Bancay, cuadra 5, sin número, piso 8, Cercado de Lima. Señalando casilla electrónica número 113-930 y correo electrónico a cairodj@mpfn.gov.p. Gracias. Gracias, doctor. Por la defensa pública. Gracias, doctor. Buenos días con todos los presentes. Abogada Gabriela Cerná Espino, inscrita en el Colegio de Abogados de Apurímac con registro número 1542. En defensa necesaria, doctor. Asimismo, señalo como mi domicilio procesal en el Girón Carabaya número 831 Lima, casilla electrónica 201029, correo electrónico gcernades@minjus.gov.p y número de celular 912-618706. Gracias, doctor. Por la Procuraduría Pública. Por la defensa del señor Castillo Álvar. Buenos días, señor magistrado. Buenos días a los presentes. García Enrique Revilla Yaza, con registro del Colegio de Abogados de la Libertad 2853. Casilla electrónica 1946-643. Correo electrónico estudiocastilloalba@gmail.com. Teléfono celular 973-898-429. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Zavala Mata. Por la defensa del señor León Montenegro. Por la defensa del señor Ugarte Mauni. Por la defensa de la señora León Yarango. Por la defensa del señor Arce Pastor. Por la defensa del señor Nieves Cervantes. Del señor Aponte Fernández. Doctor, muy buenos días. Señor fiscal, señores colegas, señora procuradora, señora defensora del oficio. El abogado Carlos Alberto Cruz Quispe, registro del Colegio de Abogados de Lima 32573, casilla electrónica 1911-7034, domicilio procesal casilla 70133 de la Central de Notificaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, correo electrónico carloscruzq76@gmail.com, defensa del señor Darío Aponte Fernández. Gracias, doctor. Gracias a usted. Por la defensa del señor Patiño Gardela. De la señora Rojas Vargas. Del señor Misa Mancilla. Del señor Velázquez Benítez. Y del señor Inostroza Pariachi. Veo que han tratado un montón de abogados, incluso en la Procuraduría. ¿Quién está a cargo? Cristian, ¿no? Sí, doctor. Ya, ¿has estado chequeando con las personas que están acá? ¿Con la Procuraduría? Sí, estoy en contacto, doctor. Unos minutos vamos a chequear. Veo que acá se han opuesto, que serían los abogados que son necesarios. La defensa del señor Castillo Alba, doctor Revilla. Ustedes se han opuesto, ¿verdad? Al igual que la defensa del señor Ugarte, que no está su abogado, y la defensa del señor Aponte, que es el doctor Cruz. Entonces, vamos a ver si llega la defensa del señor Ugarte. Ya, unos minutos, por favor. Vamos a darles unos 10 minutos.
Me voy a dar cuenta de un escrito que acaba de entrar. Bueno, me lo acaban de entregar. Me lo ha entrado el 7 de noviembre del 2025. La defensa del señor Ugarte Mauni, quien solicita se reprograme esta diligencia. Y en caso no se acceda a su pedido, que se asista por el abogado defensor público designado. Pero bueno, si no tenemos al procurador, no vamos a ver qué es lo que quiere, ¿no? Vamos a ver. En todo caso, doctora Cernández. Sí, doctor, en vista de que también hay bastantes partes que han concurrido, si bien es cierto se puede llevar a cabo la diligencia sin la presencia de ellos mismos, pero no se ha verificado si se ha notificado a todos válidamente. Y en todo caso, que también teniendo en cuenta que una defensa está solicitando que se pueda reprogramar la audiencia, solicitaría a su despacho que se acceda a dichos pedidos, ¿no? O a dicho A ver, pedido. sí, en primer lugar, todos están bien notificados. Yo ya verifiqué temprano porque son muchas personas y vamos a ver si todos están notificados. Todos están notificados. A ver, El otro Ugarte es su propia defensa, o sea, él mismo está haciendo la defensa. lugar. Ya está. Se me parece que está fuera de... ¿Ya? Entonces, para no perjudicar a los demás abogados, si se presenta a la Procuraduría en 10 minutos, la voy a realizar de todas maneras. Y le voy a pasar a usted lo que ha dicho en su posición la defensa del señor Ugarte para que lo tenga en cuenta si usted no puede apoyarlo. ¿De acuerdo? Está bien, doctor. Un minuto, por favor. Vamos a esperar 10 minutos. Si no se presenta, la reprogramé de acuerdo a mi agenda, porque la agenda está bien, bien cargada. Gracias. Está el doctor Fernández, de la Procuraduría. Sí, Señor doctor. magistrado, muy buenos días con los presentes. Ronnie Fernández Vázquez por la Procuraduría Anticorrupción, con los demás datos que ya obran en autos. Sí, tenemos un requerimiento, un pedido suyo de la Procuraduría para constitución de actor civil en este caso, doctor. ¿Usted es el que va a hacer los argumentos? Sí, señor magistrado, para que me conceda el uso de la palabra, por favor. Perfecto, pero espere un minutito que acá solamente tengo dos abogados y la defensa pública, y solamente hay tres oposiciones. La del doctor Castillo Alba, su abogado del doctor Revilla está presente, la del señor Aponte Fernández, está presente el doctor Cruz, y también se ha opuesto el doctor Ugarte, pero el doctor Ugarte, si él no puede estar, permite que la defensa le haga la defensa pública. Ya le hicieron llegar, doctora Hernández, los argumentos de la defensa del señor Ugarte. Sí, Sí, doctor. Ya han notificaron, notificado. señor magistrado. Ok, podemos seguir adelante entonces. Las demás defensas, dejo constancia, están todos debidamente notificados. Correcto, sí. Ya tenían conocimiento de esta audiencia, con lo cual vamos a continuar. Adelante, doctor, puede hacer sus argumentos. Le doy 15 minutos. Muchas gracias, señor magistrado. Con su venia, en efecto, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios desea constituirse en actor civil en el presente caso, para lo cual se va a dar cumplimiento a todos los requisitos que exige el artículo 100 del Código Procesal Penal. Dentro de ellos, la identificación de las personas a las cuales se dirige la pretensión civil, señor César José Nostroza Pariachi, el señor Orlando Velázquez Benítez, el señor William Abel Zavala Mata, Víctor Maximiliano León Montenegro, Rafael Teodoro Ugarte Mauni, María Jessica León Yarango, José Luis Castillo Alba, Ricardo Humberto Rodolfo Pastor Arce, Carlos Juan Nieves Cervantes, Darío Godofredo Aponte Fernández, Walter Alfredo Patiño Gardela, Fiorella Giovanna Rojas Vargas y John Robert Michamancilla. Respecto a las personas que se pretende constituir en actor civil, es la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que está representada en su oportunidad por la doctora Elvira Ana López Mendoza. Sin embargo, como ha cesado su designación como procuradora encargada, en este caso está representada por la doctora Judith Villegas Espinosa, que también ha sido considerada en el escrito contra el actor civil, cuya resolución de nombramiento está debidamente publicada en el diario El Serguán. En ese sentido, señor magistrado, respecto a los hechos que son materia de imputación en el presente caso, son diversos hechos, pero como ya han sido en todo caso materia de formalización, a los cuales nos hemos remitido en la pretensión civil, y también son detallados en forma de imputación concreta en el escrito de constitución del actor civil, hay referencia solamente a los títulos, atendiendo a que la oposición podremos absolver con mayor solvencia respecto a este punto y el tiempo que se me ha concedido. El hecho es el hecho número 1, el habeas corpus a favor de Orlando Velázquez Benítez, en el expediente 26-2015,
En este caso se involucra el señor César Hinojosa Pariachi, está el señor José Luis Castillo Alba, el señor Orlando Velázquez Benítez, William Abel Zavala Mata, Víctor Maximiliano León Montenegro, Rafael Ugarte Mauni, María Isabel León Yarango. El hecho 2, que ha sido nomenclaturado como habeas corpus a favor de Javier Jesús Alvarado González del Valle, es el expediente 2787-2013, involucra al señor César Hinojosa Pariachi, a el señor José Luis Castillo Alba, a la señora María Jessica León Yarango, a Ricardo Humberto Rodolfo Pastor Arce, Carlos Juan Nieves Cervantes, Darío Godofredo Aponte Fernández, Fiorella Giovanna Rojas Vargas y John Misha Mancilla. El hecho 3, que es el habeas corpus a favor de Juan Antonio Pesantes Gutiérrez, expediente 1976-2013, involucra a César José Nostroza Pariachi, al señor José Luis Castillo Alba, a Walter Alfredo Patiño Gardela, y respecto al delito de crimen organizado, se incorpora la señora María León Yarango y Walter Alfredo Patiño Gardela en este delito. Entonces son 3 hechos los que involucra, o 4 en todo caso, los que son materia de este proceso judicial, con los cuales la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, dicho sea de paso, ha sido también precisado en el folio 23, 24 y 25 del escrito de pretensión civil o constitución de autor civil. Sobre el hecho 1, el habeas corpus a favor de Orlando Velázquez Benítez, la Procuraduría Pública solicita 700,000 soles que han sido separados del siguiente modo. Por el hecho que involucra al señor César José Nostroza Pariachi, cohecho pasivo específico y cohecho activo específico, alternativamente tráfico de influencias, se solicita el monto de 100,000 soles, 100,000 soles por cada uno. Para el caso del señor José Luis Castillo Alba, que se le imputa otro delito que es cohecho activo específico y alternativamente tráfico de influencias agravado, en la calidad de cómplice, 100,000 soles. Orlando Velázquez Benítez, que a la vez se le imputa 2 delitos, cohecho activo específico y tráfico de influencias como instigador, la misma cantidad solidariamente con José Luis Castillo Alba, la cantidad de 100,000 soles. William Abel Zavala Mata, cohecho pasivo específico, 100,000 soles. Víctor León Maximiliano León Montenegro, 100,000 soles por el delito de cohecho pasivo específico. Rafael Tebor Ugarte Mauni, cohecho pasivo específico en calidad de autor, 100,000 soles. María Jessica León Yarango, 100,000 soles por cohecho pasivo específico. Este es el hecho 1. Por eso es que la sumatoria sale 700,000 soles. Para el hecho 2, que es el habeas corpus a favor de Javier Jesús Alvarado González del Valle, en el expediente 0287-2013, se solicita una pretensión civil ascendente a 1.100.000 soles. Esto ha sido desglosado en varios momentos, de acuerdo a la formulación de la imputación en la disposición de formalización de investigación preparatoria. En el primer momento, durante el año 2013, el cual hace referencia a los hechos, están involucrados César Hinojosa Pariachi y José Luis Castillo Alba. Para Hinojosa Pariachi, cohecho activo específico, 100,000 soles, y tráfico de influencias, 100,000 soles, en este caso, que involucra a la vez al señor José Luis Castillo Alba en la condición de instigador. En el segundo momento, durante el año 2015, cohecho activo específico, tráfico de influencias y tráfico de influencias grabado, involucra a César Hinojosa Pariachi y José Luis Castillo Alba. 100,000 soles por cada delito. Para el caso de el señor tercer momento, durante los años 2017-18, José Luis Castillo Alba involucrado y John Misha Mancilla. Para el primero, tráfico de influencias y cohecho activo específico, 100,000 soles, y para el segundo, cohecho activo específico como cómplice, la cantidad de 100,000 soles. Respecto a los otros investigados, María Jesús León Yarango, 100,000 soles por el delito de cohecho pasivo específico, y los otros son delitos homogéneos, así que le voy a hacer referencia solamente a las personas. Ricardo Humberto Rodolfo Pastor Arce, 100,000. Carlos Juan Nieves Cervantes, 100,000. Darío Godofredo Aponte Fernández, 100,000. Y Fiorella Giovanna Rojas Vargas, 100,000. Suma en total 1.100.000 soles. Luego, para el hecho 3, que también se ha hecho el desglose, se pide 600,000 soles de reparación civil. En este caso, también se ha separado por momentos o circunstancias. Durante la tramitación del habeas corpus ante el 8º Juzgado Penal del Callao a cargo de Walter Alfredo Patiño Gardela, involucra a César José Nostroza Pariachi y José Luis Castillo Alba.
El primero, 2 delitos, cohecho activo específico y tráfico de influencias. El segundo, tráfico de influencia agravado, en la condición de instigador. 100.000 soles para cada uno. El segundo hecho, durante la tramitación o supuesto del habeas corpus ante la tercera sala superior penal de la Corte Superior de Justicia del Callao. César Hinojosa Pariachi y José Luis Castillo Alba involucrados. Para el primero, cohecho activo específico y tráfico de influencias. Para el segundo, tráfico de influencias agravado. En el primer caso 100.000, en el segundo caso 100.000. Luego, en la circunstancia respecto a la tramitación del habeas corpus ante la tercera sala penal superior de la Corte Superior de Justicia del Callao, en la que intervino como juez el juez superior Sergio Alejandro Huitrón Santos, la cantidad de 100.000 soles para José Luis Castillo Alba. Respecto a los otros investigados, Walter Alfredo Patiño Gardela, cohecho pasivo específico, la cantidad de 100.000 soles, total son 600.000 soles. Así, finalmente, por el delito de crimen organizado, a los que se le ha incorporado al caso a la señora María Jesús León Yarango, igual que a Alfredo Patiño Gardela, que es un criterio que ya se ha pedido en varias ocasiones por este delito de crimen organizado, en este caso cuellos blancos, la cantidad de 10 millones de soles. En total, señor magistrado, la Procuraduría incorpora en este proceso judicial la cantidad de 12.400.000 soles de reparación civil que tiene que ver o incide por daños extrapatrimoniales. No hay daños patrimoniales, todos son daños extrapatrimoniales. Las razones que justifican nuestra pretensión, señor magistrado, están referidos a los criterios que han sido sentados en jurisprudencia en la casación 189-2019 en Lima Norte, que hacen referencia a que los daños extrapatrimoniales en delitos de corrupción obedecen a indicadores o factores. Por esa razón es que hemos establecido en el sitio de concesión de actor civil factores de carácter objetivo, considerando la gravedad del ilícito, la modalidad de su realización, las ventajas obtenidas por los funcionarios. Luego, criterios objetivos que hacen referencia a la posición del funcionario público y la capacidad para representar, en este caso, a la función pública. Y criterios sociales que tienen que ver con la naturaleza social de la función que presta el servicio, en este caso a la institución pública, y la difusión o impacto que tuvieron los hechos. Son criterios que se han tenido en cuenta para establecer el monto de reparación civil. Por lo tanto, la Procuraduría ha establecido que los daños o los hechos antijurídicos que han sido esbozados tienen que ver con el cumplimiento de los requisitos que son los elementos constitutivos de la responsabilidad civil: la antijuricidad, el daño causado, el factor de atribución y el nexo de causalidad. Entonces, respecto a la antijuricidad, hemos advertido o hemos indicado en nuestro escrito de constitución de actor civil que se han infringido normas de carácter constitucional, el artículo 1969 del Código Civil, que hace referencia a que nadie no está permitida causar daño a otro, lo que llamamos el neminem laedere, el artículo 395 del Código Penal, que es una infracción normativa de carácter penal con los hechos, el artículo 398, el cohecho activo específico, bueno, los delitos que se han mencionado que son en todo caso infracciones normativas por parte de los investigados. La ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, que vienen a ser justamente las obligaciones de carácter funcionarial que les son obligados los funcionarios públicos. Respecto al daño, hemos advertido, como se dijo, en la cuantificación de daños extrapatrimoniales, pero que en su cuantía o determinación hacen referencia a 4 tipos de daños. El primer daño es el mero desacato de la norma, que ha sido reconocida en el Acuerdo Plenario 6-2006, que hace referencia a que el solo hecho de infringir una norma acarrea responsabilidad civil. El segundo daño es el generado de los bienes jurídicos involucrados. Como se ha indicado, los delitos que han sido referidos son delitos que tienen per se un bien jurídico protegido. Para el caso del delito de tráfico de influencias, se hace referencia a que el delito de tráfico de influencias tiene como bien jurídico protegido el correcto funcionamiento de la administración pública. Para el delito del cohecho pasivo específico, es el objeto de protección resulta ser el principio de imparcialidad y el deber de probidad. Y así se ha identificado los daños extrapatrimoniales que hacen referencia a los delitos que han sido involucrados. Concretamente, para el delito de organización criminal, se ha indicado también en la página 37 de nuestro sitio de actor civil que el bien jurídico protegido es justamente es un bien jurídico colectivo que hace referencia a la seguridad ciudadana, entendida en su sentido material como objetivo la prevención y la comisión de delitos y faltas. El tercer daño está referido al generado a los intereses existenciales del Estado.
que hacen referencia al prestigio o el daño moral objetivo, que vendría a ser la reputación del prestigio del país, y un daño moral subjetivo, que hace referencia a la percepción ciudadana respecto a los casos de corrupción. El cuarto daño, que es el último daño identificado, es el generado a los intereses existenciales del Estado, que han sido reconocidos en la sentencia del Tribunal Constitucional 0905-2001 ATC, el 14 de agosto del año 2002. Son los daños que hemos advertido en este caso en los hechos antijurídicos que han sido detallados en la formalización de investigación preparatoria y también en nuestro escrito de forma escrita. El factor de atribución es a título de dolo para todos, que ha sido en este caso reconocido o normado en el artículo 1969 del Código Civil, que hace referencia a que el dolo se presume en los casos de responsabilidad civil y el descargo por falta de dolo o culpa le corresponde a su autor. El nexo de causalidad es una causalidad adecuada, que hace referencia a la causalidad de los de la responsabilidad civil de carácter extracontractual y que es también normada en el artículo 1985 del Código Civil. Respecto a la prueba documental, señor magistrado, se ha incorporado en el escrito de concesión del actor civil la resolución del Procurador General del Estado número D63-2004, de la Procuraduría ad hoc, en este caso que le corresponde a la Procuradora Ana Elvira López, que justamente tiene la representación de los delitos, de la representación en los casos de corrupción de funcionarios y todos aquellos conexos que tengan que ver con el señor César Nostroza Pariachi, incluido su extradición. Por lo tanto, es la Procuradora quien se constituye actor civil, que a la vez, en su oportunidad, presidía la Procuraduría Anticorrupción, pero que no ha dejado de ser, en todo caso, la Procuradora ad hoc para estos casos. En ese sentido, se ha incorporado en nuestro escrito de concesión de actor civil la resolución del Procurador General del Estado número 524-2025, es la SPG del 20 de mayo del año 2025, que justamente le otorga representación a la aludida procuradora para que pueda participar en estos procesos. Habiendo cumplido acabadamente, señor magistrado, con los requisitos del artículo 100, que regula justamente los criterios o requisitos nuevamente sobre que regulan la finalidad y cómo es que el agraviado desea constituirse actor civil, y habiéndolo cumplido acabadamente, solicitamos que declare fundado nuestra pretensión civil conforme ha sido expresado en este acto. Muchas gracias. Gracias, doctor. Señor fiscal. Señor Juez Supremo, habiendo escuchado a la parte solicitante del Procurador Público hacer referencia a su pretensión de constitución de actor civil, donde muy resumidamente ha explicado y detallado el hecho número 1, que consistió en el habeas corpus a favor de Orlando Velázquez Benítez, consejero aquel entonces del CNM. El hecho 2, consistente en el habeas corpus a favor de Jesús Alvarado González del Valle, expediente 2787-2013, y finalmente también al tercer hecho o hecho número 3, el habeas corpus a favor de Juan Antonio Pesante Gutiérrez. Este Ministerio Público precisa lo siguiente. En el presente caso, el artículo 98 del Código Procesal Penal precisa claramente quién es el perjudicado por los hechos imputados del delito. También en la solicitud se ha precisado cuáles son los relatos circunstanciados, cuál es el hecho, cuál es el delito, y también ha referido cuál es el daño que alega. La legitimación, en este caso del procurador, nace de la ley, y el artículo 94.1 del Código Procesal Penal también dice que quién es agraviado, y agraviado es todo aquel que directamente sea ofendido por el delito, ¿no?, o perjudicado por las circunstancias del mismo. También se ha precisado la conducta antijurídica, el daño causado, así como la relación de causalidad, y ha precisado los daños que consideran presentes en los presentes hechos. Ha indicado que son 4 daños, ha hecho la descripción de cada uno de ellos, así como también los intereses existenciales de lo que es el Estado. En relación al perjuicio, señor Juez Supremo, el artículo 321.1 establece que el objetivo de la investigación preparatoria es determinar precisamente, uno de los objetivos es determinar la existencia del perjuicio, ¿no? Y a quién le compete, precisamente a la parte
También el mismo artículo 321.1 en su parte final, en relación a la finalidad de la investigación preparatoria, refiere que una de las finalidades es determinar la existencia de un daño causado. Y en este caso, ello determinaría o sería facultad precisamente de una parte legitimada que en este caso sí somos de la opinión que compete a la parte solicitante. Y en relación a la cuantía y otros actos ya será materia de demostración conforme a las reglas que señala el artículo 337.4. Para concluir, solicitamos o somos de la opinión que debe ser estimada la solicitud que nos convoca en esta audiencia. Gracias. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Castillo Alba, doctor Revilla, ustedes se han opuesto a la solicitud de la Procuraduría. Para escuchar sus argumentos, por favor. Sí, señor. La defensa del señor Castillo Alba se opone a la constitución de un actor civil de la Procuraduría y solicita que se declare improcedente. Bajo los siguientes argumentos, señor magistrado. En primer lugar, sostenemos que la Procuraduría ha realizado una errónea fundamentación del requisito relato circunstanciado del delito en su agravio, que está previsto en el artículo 100.2, literal C, primera parte. ¿Y por qué decimos esto, señor magistrado? Porque, como lo hemos escuchado y también consta por escrito, la Procuraduría se remite expresamente a los hechos y a las imputaciones consignadas en la disposición de formalización de la investigación de fecha 21 de enero del 2025. ¿No? Sin embargo, en el transcurrir de la investigación se ha emitido la resolución número 2. Este juzgado ha emitido la resolución número 2, auto que resuelve la excepción de prescripción de fecha 21 de julio de 2025, donde se declaran prescritos diversos hechos que la Fiscalía imputaba al señor Castillo Alba, ¿no? Esta resolución, que dicho sea paso, es anterior al escrito de constitución de la Procuraduría, ¿no? Declaró prescritos en el hecho 2 los momentos 1 y 2, que es el habeas corpus a favor del señor Alvarado González. Y en el hecho 3, el íntegro del hecho 3, que es el habeas corpus del señor Pesantes Gutiérrez. Entonces, desde el punto de vista de la defensa, es un error que la Procuraduría, al sustentar el requisito de relato circunstanciado del delito en su agravio, siga consignando, siga comprendiendo como hechos imputados al señor Castillo Alba aquellos que este juzgado ya declaró prescritos, ¿no? Sin tomar en cuenta que este auto de prescripción supone una reducción o un recorte sustancial del marco fáctico en el que sustenta su pretensión resarcitoria. Y además es de resaltar, señor magistrado, que la Procuraduría no impugnó esta resolución, este auto de prescripción, no lo apeló. Entonces, como primer agravio, señor magistrado, tenemos esta remisión a la disposición de formalización de hechos donde se consignan hechos prescritos. Pero este error, señor magistrado, lo lleva a otro error, ¿no? Cuando establece el hecho ilícito generador del daño, ¿no? Toma en cuenta estos mismos hechos declarados prescritos, ¿no? Vemos en la página 23 del escrito, dice que ha establecido el monto de la reparación tomando en cuenta y menciona los hechos a los que he hecho referencia, que han sido declarados prescritos, ¿no? Por ejemplo, en el hecho 2, habeas corpus del señor al favor de Alvarado González, por el primer hecho pide 100.000 soles, y por el primer momento 100.000 soles, y por el segundo momento 100.000 soles, pero se trata de hechos declarados prescritos. Igual en el hecho 3 pide 100.000 soles por cada uno de los momentos, que son 3, pide 100.000 por el primero, 100.000 por el segundo y 100.000 por el tercero. Entonces, el hecho que la Procuraduría no haya tomado en cuenta la resolución 2 de 21 de julio de 2025, que declaró prescritos estos hechos, la lleva el error a establecer un monto total de 12.400.000, ¿no? Como se advierte en la página 23. Cuando lo correcto era que establezca este monto
sin tomar en cuenta los hechos antes mencionados que, reitero, fueron declarados prescritos y que hubieran conducido a una reducción del monto del petitorio, por lo cual consideramos que la solicitud debe ser rechazada y debe ser reformulada por la Procuraduría. Por otro lado, señor magistrado, vemos una errónea fundamentación de los criterios objetivo y subjetivo que sustentarían la afectación a la identidad institucional del Estado, que es uno de los factores que toma en cuenta la Procuraduría, ¿no? Vemos en la página 27, señor magistrado, que la Procuraduría señala el monto de la reparación, ¿no?, basado en la afectación de la identidad institucional. Y este lo sustenta en tres criterios, ¿no? Objetivo, subjetivo y social, como también lo hemos escuchado en esta audiencia. Lo que queremos destacar acá, señor magistrado, es que la Procuraduría apoya el criterio objetivo y el criterio subjetivo en el mismo fundamento. ¿Cuál es? La defraudación al Estado, ¿no? Cuando desarrolla la Procuraduría el criterio objetivo, ¿no?, analiza, en el caso en concreto, menciona la gravedad del ilícito, señalando que el ilícito imputado afecta gravemente la identidad institucional, pues se ha defraudado al Estado. Y cuando desarrolla el criterio subjetivo, en el caso concreto, señala que los investigados quebrantaron sus roles y defraudaron al Estado, ¿no? Infringieron sus deberes con el fin de defraudar al Estado, como dice, señala en la página 29. Entonces, de esta forma, señor magistrado, la Procuraduría, cuando se refiere a la afectación de la identidad institucional del Estado, sustenta el criterio objetivo y el criterio subjetivo en el mismo fundamento, que es la defraudación al Estado, sin que se llegue a apreciar en el caso en concreto una clara diferenciación entre uno y otro criterio. Por este motivo también consideramos que la solicitud debe ser rechazada y debe ser, en todo caso, reformulada, ¿no? Se utiliza al mismo tiempo la defraudación al Estado como criterio objetivo para sustentar la gravedad del ilícito y como criterio subjetivo para sustentar un mayor reproche a la infracción de los deberes de las funcionales, ¿no? Otro argumento, señor magistrado, de nuestra oposición es la errónea fundamentación de los daños extrapatrimoniales. Le hemos escuchado, señor magistrado, en esta audiencia que ha hecho mención al daño por el mero desacato de las normas y cita expresamente el acuerdo plenario 6/2006, ¿no? Pero este acuerdo plenario, señor magistrado, está referido a la reparación civil en los delitos de peligro abstracto, señor magistrado, y en el presente proceso al señor Castillo Alba se le imputa cohecho pasivo específico y cohecho activo específico, que no son delitos de peligro abstracto, son delitos de lesión. Entonces, es impertinente que se señale el acuerdo plenario para establecer un daño derivado del mero desacato de las normas, señor magistrado. Este acuerdo plenario se utiliza para otro tipo de delitos y no para delitos de resultado lesivo, ¿no? Otro error, señor magistrado, en la página 36 habla de un segundo daño generado a los bienes jurídicos involucrados. En este punto, señor magistrado, la Procuraduría identifica erróneamente el concepto de daño extrapatrimonial con el de afectación al bien jurídico, como si la afectación del bien jurídico constituyera un daño extrapatrimonial en sí mismo. Esto es un incompleto error, señor magistrado. Lo correcto es, a partir de la alegada afectación del bien jurídico, fundamentar la existencia de un daño extrapatrimonial, cosa que no se ha hecho, señor magistrado. Entonces, lo que la Procuraduría debió hacer es sustentar la existencia de un daño civil derivado de la lesión o puesta en peligro del bien jurídico. Entonces, cuando invoca como daño extrapatrimonial el generado por la propia afectación de los bienes jurídicos involucrados, está confundiendo gravemente el daño civil con la infracción penal. Finalmente, señor magistrado, otro error se advierte en las páginas 37 a 39, donde la Procuraduría, al sustentar el daño extrapatrimonial, diferencia entre un tercer daño generado a los intereses existenciales del Estado, donde incluye al daño moral, es decir, a la reputación, prestigio y buena imagen del Estado, y un cuarto daño generado a la identidad institucional del Estado,
Sin embargo, señor magistrado, en este punto, la Procuraduría incurre en el error de separar dos daños que conceptualmente forman parte de uno solo, pues están en una relación de género a especie, ¿no? El daño a la identidad institucional se produce cuando una persona o un funcionario en este caso o un tercero realiza una conducta ilícita en perjuicio de la institución o en perjuicio de esta organización, ¿no? Que vendría a ser el Estado, afectando alguno de sus elementos. Entonces, los daños a la identidad institucional del Estado pueden ser de distinta clase, ¿no? Incluida las afectaciones a la imagen, a los valores, a los principios, a la confiabilidad, a la eficiencia, etc. Entonces, si este daño a la identidad institucional se manifiesta como un menoscabo a la reputación, credibilidad o prestigio del Estado, se configurará un daño moral. Pero esto no significa, señor magistrado, que este último daño tenga un daño independiente a aquel, como para abarcarlo en un tipo de daño autónomo, como ha hecho la Procuraduría, ¿no? Entonces, no cabe diferenciar, señor magistrado, entre un supuesto tercer daño y un cuarto daño, sino que el daño moral, o sea, la reputación, el prestigio y la buena imagen del Estado, debe estar abarcado en el daño a la identidad institucional del Estado por ser una especie de este último daño. Entonces, esta diferenciación, desde nuestro punto de vista, también es errónea. En suma, señor magistrado, tenemos que hay una errónea fundamentación del relato circunstanciado del delito, hay un error en determinación del monto del petitorio, hay una errónea fundamentación de los criterios objetivo y subjetivo que sustentarían la afectación a la identidad institucional del Estado, y existe una errónea fundamentación de los daños extrapatrimoniales generados al Estado. Entonces, señor magistrado, en virtud a ello solicitamos que se declare fundada nuestra oposición y, en consecuencia, improcedente el pedido de constitución en actor civil realizado por la Procuraduría Pública. He concluido, señor juez. Gracias, doctor Rodríguez. Doctor Cruz, tiene el uso de la palabra. Doctor, gracias. Doctor, nosotros en nuestro escrito de oposición hicimos la precisión puntual de nuestras observaciones y dentro de nuestro mismo escrito, en el punto 3, indicamos, punto 3, permítame confirmar, doctor, en el punto 3, sí, que en todo caso, si el procurador aclara las precisiones que hicimos nosotros en nuestra observación, entendíamos para de la defensa del señor Aponte por subsanar las mismas. Considera esta defensa que, advirtiendo que respecto al hecho 2, imputado al señor Aponte, se ha precisado que el monto está vinculado a que está catalogando los delitos de manera homogénea respecto a los que han intervenido en el hecho 2, para la defensa, como le digo, doctores, damos por atendido nuestro requerimiento y por estrategia nos desistimos de la solicitud de oposición, sin perjuicio pues, de observar nuestro derecho oportunamente en la etapa procesal que corresponde. Gracias. Gracias, doctor. Doctora Hernández, tiene el uso de la palabra. Gracias, doctor. Señor juez, en este acto, en calidad de abogada defensora pública, en defensa necesaria del imputado, el señor Rafael Teodoro Ugarte Maui, quien ejerce su propia defensa para oralizar su escrito de oposición frente a la solicitud de constitución en actor civil formulada por la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción. Con el debido respeto, doctor, solicito se declare improcedente la constitución en actor civil presentada por el procurador público por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos que lo sustenten. Conforme a los artículos 98, 100, 102 y 103 del Código Procesal Penal, asimismo, se niega y contradice en todos sus extremos la pretensión indemnizatoria contenida en dicho pedido en lo que respecta a mi patrocinado. Esto por carecer de sustento fáctico y probatorio que justifique su admisión. Al respecto, doctor, la Procuraduría Pública pretende atribuir responsabilidad a mi patrocinado por el supuesto delito de cohecho pasivo específico, dentro del caso denominado habeas corpus a favor de Orlando Velázquez Benítez. Según su propio escrito,
en las páginas 7 y 10 se le atribuye falsamente haber aceptado una propuesta de César Inostroza Pariachi, consistente en ventajas o beneficios a cambio de un pronunciamiento favorable. Esa imputación es completamente falsa. Además, en la página 24 del mismo documento se solicita una reparación civil de 100.000 soles por un supuesto daño extra patrimonial. Y más adelante, en las páginas 40 y 41, se intenta fundamentar una responsabilidad civil alegando un supuesto dolo y nexo causal inexistente entre los hechos y el daño alegado al Estado. Frente a todo ello, debo afirmar que no existe en la carpeta fiscal ningún medio de prueba que vincule la conducta de mi patrocinado con el hecho delictivo que se le pretende atribuir. No hay prueba alguna de comunicación de un beneficio ni de intervención funcional en los hechos investigados. Además, en el escrito número 6 de fecha 27 de mayo del 2024, mi patrocinado solicitó su exclusión en la investigación preliminar. En dicho documento se demuestra con base en los informes policiales número 047 y 051 del año 2019 que no existió ninguna llamada tanto entrante ni saliente entre él y el señor César Inostroza Pariachi. Es decir, no existe en este caso vínculo alguno entre ambos. Por tanto, el supuesto hecho base del delito se cae por completo. Esto porque, como se está indicando, no existe comunicación, no puede haber promesa, ni aceptación, ni mucho menos cohecho. De ello, doctor, se desprende que el daño que la Procuraduría pretende reclamar no resulta imputable, en este caso a mi patrocinado, porque como hemos señalado, no existe factor de atribución, tampoco existe nexo causal que sustente una pretensión civil válida en su contra. Al respecto, el artículo o lo que fundamenta o los fundamentos de derecho de este pedido se fundamentan en el artículo 98 del Código Procesal Penal, que establece que solo puede constituirse en actor civil quien resulte directamente agraviado por el delito. Sin embargo, si no hay delito atribuible, en este caso a mi patrocinado, no puede haber agraviado directo ni base para la reparación. Asimismo, el artículo 100 exige acreditar el daño y la individualización del responsable civil. Ninguno de esos requisitos se cumple aquí. La Procuraduría no ha acreditado daño concreto ni la participación de mi patrocinado en los hechos. Conforme al artículo 102, la solicitud debe ser resuelta previa notificación y oposición de las partes, como ejercicio del derecho de defensa reconocido en el artículo 139, inciso 3 de la Constitución, y en uso de ese derecho, doctor, esta defensa ha formulado su posición y solicita se rechace la Constitución pretendida. La jurisprudencia nacional, además, ha establecido que la constitución en actor civil requiere una vinculación mínima entre el daño alegado y el imputado. No basta una mera sospecha o una imputación, esta sin respaldo probatorio. En este caso, ni siquiera hay indicios razonables que vinculen a mi patrocinado con estos hechos, sino, como se viene indicando, si no existió comunicación con el señor César Inostroza Pariachi, el supuesto delito es materialmente imposible. Y si el hecho es imposible, no hay responsabilidad civil que reclamar. El daño alegado por lo tanto, no puede serle imputado. Señor juez, la Procuraduría Pública ha presentado una solicitud carente, como se ha indicado, de sustento fáctico, jurídico y probatorio. No existe hecho punible atribuible a mi patrocinado, no existe vínculo causal ni daño real demostrado, por ello, en defensa necesaria del señor Rafael Teodoro Ugarte Mauni, solicito que se declare improcedente la constitución en actor civil en su contra, dejando sin efecto cualquier pretensión de reparación civil. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor Fernández tiene uso de palabra para su réplica. 7 minutos a 8, por favor. Con su venia, señor magistrado. Sobre la defensa del doctor Castillo Alba,
haciendo referencia a qué parte de los hechos habían sido ya sustraídos de la investigación y por lo tanto el escrito de condición de actor civil sería excesivo porque habríamos incorporado hechos que habrían sido declarados prescritos por vuestra judicatura a través de la resolución 2 del 21 de julio de 2025. Señor magistrado, según tenemos conocimiento de esta resolución que vuestra magistratura ha emitido, ha sido materia de apelación por parte del Ministerio Público y por lo tanto no tiene todavía una resolución firme o en todo caso la resolución no es firme ni tiene la condición de cosa decidida o cosa juzgada. Está en vigencia en todo caso el debate en segunda instancia todo este punto. Por lo tanto, la resolución no ha causado estado aún. Los hechos que son materia de imputación pueden ser materia de ser revocados en segunda instancia y por lo tanto ser sostenidos o permanecer en todo caso en la investigación. Lo cierto es que no existe una resolución firme sobre este punto y por lo tanto la incorporación de los hechos es legítima, atendiendo a que solamente a las resoluciones que sean declaradas firmes o así declaradas consentidas van a tener los efectos anulatorios que se pretende o los efectos que se dicen en la resolución. Antes de eso, la resolución aún no puede surgir los efectos que se dictan. En ese sentido, es legítimo entonces haber incorporado estos elementos fácticos, que dicho sea de paso, se incorporan en efecto cuando ya se emite la resolución 2, pero bajo el criterio de que aún no ha sido sentada una resolución definitiva, es que se incorpora esta situación fáctica. Por lo tanto, consideramos que al existir esta situación de falta de declaración de segunda instancia respecto a este punto, los hechos permanecen vigentes en investigación. Respecto a la fundamentación 2, que es la observación segunda de la defensa del doctor Castillo Alba, hace referencia a varios puntos que todos coinciden en un solo asunto homogéneo respecto a un criterio de fundamentación en la cuantificación, en la determinación de los daños extrapatrimoniales, incluso en su estimación. Pero todas estas circunstancias que se expresan, ninguna tiene que ver con la constitución de actor civil. Debemos entender, señor magistrado, o creo que así ha sido también dado por la judicatura o por la experiencia judicial, que asuntos de fundabilidad de la pretensión civil se debaten en el juicio oral. Asuntos de la cuantía se debaten en el juicio oral. Asuntos del mérito de la petición se debaten en el juicio oral. Asuntos de que el actor civil tiene o no el derecho de reclamar una reparación civil y pedir un monto determinado se discuten en el juicio de sustanciación, en el plenario. La audiencia de constitución de actor civil, por sus categorías y por la definición que ha dado el Acuerdo Plenario 5/2011, es un asunto de apersonamiento al proceso, es decir, que el agraviado va a mutar su condición de solo agraviado y va a poder ejercer por sí mismo una acción civil, va a poder defenderla, va a poder proponerla y va a poder recabar actos o elementos de investigación para poder sustentar su monto indemnizatorio en la parte que le corresponde del proceso, sea en la etapa intermedia o sea en el juicio oral sustentándolo. Pero no en este acto. En este acto no podría vuestra judicatura decir sí, el monto de reparación civil que ha pretendido el actor civil es mucho o es poco, o los fundamentos que respaldan respecto a los daños que ha incorporado, el daño por el mero desacato de la norma, los daños institucionales, los daños a los bienes jurídicos involucrados, no tienen que ver con la fundamentación que ha propuesto, porque ninguno de esos aspectos tiene que ver con el acto de apersonamiento. Por eso es que ya en resoluciones que ha dictado la Corte Suprema y en otras judicaturas se hace la evaluación de la interpretación sistemática del artículo 98, 100, 104. Es decir, que el artículo 98 exige al agraviado poder cumplir el requisito civil de si está legitimado o no para poder perseguir la acción civil en este proceso penal. Es asunto de legitimación, es un asunto de si es que tiene o no tiene las condiciones legítimas o las condiciones de la acción para poder perseguir la acción civil en el proceso penal. Y una vez que las admita, a través del artículo 100, se le otorgan las facultades del artículo 104. O sea, esa es la secuencia. 98 es la petición, el trámite es el 100 y los efectos son el 104. En esta relación procesal y sistemática no existe en ningún momento una evaluación de la cuantía del monto que, como se dijo,
y se ha dicho inclusive en el escrito de constitución de actor civil, es provisional, es tentativa y se va a definir recién cuando se pretenda formalmente o se incorpore formalmente una pretensión civil, es decir, en la fase de etapa intermedia, cuando se hagan las propuestas a la judicatura para que se sustancie. El Ministerio Público podrá presentar una acusación y el actor civil presentará, entre comillas, una demanda civil para poder solicitar un monto de reparación civil. Por esa razón, consideramos que todos los aspectos que han sido observados por el punto 2 por parte de la agencia del doctor Castillo Alba no tienen que ver con el asunto de condición de actor civil. Aún así, en su fundamentación respecto a los indicadores que se ha hecho referencia y que no son pertinentes, tampoco tiene que ver. Y para esto yo voy a citar lo que se ha dicho ya en la casación 189-2019 Lima Norte, que lo he indicado al inicio, y hace referencia a los criterios de cuantificación que debe hacerse por parte de la judicatura para imponer reparación civil. Ojo, imponer reparación civil en juicio oral, no para la constitución de actor civil. Lo que se hace en el actor civil es cumplir con los requisitos de fundamentación para que puedan tener las partes la posibilidad de entender la intención o la vocación de actor civil del agraviado, pero no para que se declare fundados sus argumentos de cuantía, solamente para cumplir con lo que dice el Acuerdo Planeado 5-2011, que forzosamente tenemos que dar un monto de reparación civil. En esta casación 189-2019 Lima Norte se han establecido 8 criterios que tienen que ver con la incorporación o determinación de responsabilidad civil por daños extrapatrimoniales por los delitos de corrupción, dicho sea de paso, y se hace el catálogo de lo que decimos en nuestro actor civil. Por lo tanto, señor magistrado, considera la Procuraduría como asunto ya sustancioso para que se determine que los asuntos que tengan que ver con la cuantía y estimación y fundamentación del monto y la invocación de argumentos para establecer la cuantía no tienen que discutirse en una audiencia de actor civil, sino solamente establecer si el agraviado, en este caso la Procuraduría Pública, el Estado, representado por la Procuraduría Pública, especialidad del delito de corrupción, tiene o no legitimidad de participar en este proceso. Y si lo tiene, debería declararse fundado el actor civil. Respecto a la petición del señor Ugarte Mauni, todos tienen que ver con un asunto de probanza. Se ha dicho que no es responsable del delito, que no hay registro de comunicaciones con él, y si es que no existiese un registro de comunicaciones y no existiese el delito, menos va a haber actor civil. Pero nuevamente se hierra o se incurre en el mismo error de pretender que en una audiencia de constitución de actor civil se debatan asuntos de mérito, es decir, de elementos de convicción que tengan que ver con la fundabilidad o no de la pretensión penal o civil. Es un asunto de personamiento. Por lo tanto, todo aspecto que tenga que ver con un asunto de probanza o elementos de convicción que han sido invocados, dicho sea paso por la defensa, no tienen que ver con la audiencia de constitución de actor civil. Tendrían que ver tal vez en un juicio oral, tal vez en la audiencia de control de admisibilidad de los eventos probatorios del actor civil, pero no en la audiencia de actor civil. Consideramos, señor magistrado, que vuestra magistratura debería restringirse al artículo 98, 100 y 104 para poder establecer, a partir de ello, que cumplimos con los requisitos que exige la ley para constituir un actor civil, que somos agraviados por los delitos de corrupción y por conexidad por los delitos de crimen organizado que también han sido invocados y por lo tanto debería declararse fundada nuestra pretensión civil. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor de Villa tiene uso de la palabra para... perdón, un minuto. Doctor Cairo, ¿tiene algo más que agregar? Sí, solamente indicar que en relación a lo formulado o a lo indicado por la defensa del Castillo Alba, efectivamente existe un auto que declara fundada la excepción de preciso en un extremo, pero el mismo ha sido materia de recurso. Cuando hace referencia a la resolución número 2 del 21 de julio del 2025, sí es correcto lo que indica, pero también es correcto que este ministerio interpuso recursos sobre dicho auto. Quería precisar en relación a lo que dijo la defensa de Ugarte Mauni, si leemos el escrito, básicamente hace alegaciones de fondo. Habla que no está conforme que la Fiscalía de la Nación le autorice el ejercicio de la acción penal, habla de que no está conforme con lo que ha dicho un testigo, menciona a un testigo bretoneche, es decir, más hace alocuciones de fondo que a lo que respecta a determinar si la Procuraduría, en este caso, tiene legitimidad o no para ser constituido en parte civil. Y en relación al quantum, que he escuchado que también han estado señalando, eso ya es materia de investigación y de probanza, ¿no? La Procuraduría en su momento tendrá que probar su daño y ahí el mérito
como lo exige el artículo 337.4 del Código Procesal Penal. Eso es todo. Gracias. Gracias, doctor. Doctor doctor Revilla, ¿algo más que agregar? Sí, señor magistrado, me voy a referir a lo señalado, sobre todo por la Procuraduría. Manifiesta la Procuraduría, señor magistrado, que la resolución que declara prescritos algunos hechos en favor del señor Castillola no es firme, dice, pero hay que apuntar a varias cosas, ¿no? Uno, que la resolución que declara fundada la excepción de prescripción es el estado actual del proceso, señor magistrado. Si bien es cierto, hay un recurso de apelación, este no ha sido formulado por la Procuraduría, ¿no? Hay que ser claros en eso. La Procuraduría tuvo en su momento la oportunidad de impugnar esta resolución y no lo hizo, consintió, ¿no? El recurso proviene del Ministerio Público, ¿ya? Pero reitero, es el estado actual del proceso, es lo que rige ahora, es la resolución de su despacho, señor magistrado, mediante el cual se declararon prescritos determinados hechos, y además se trata de una resolución que surte efectos desde su emisión, ¿no? Entonces, el estado actual del proceso es que están prescritos. Eso para empezar, ¿no? No hay, además, la apelación no tiene efecto suspensivo, dicho sea de paso. En segundo lugar, dice la Procuraduría que los cuestionamientos a los criterios de cuantificación, señor magistrado, no son relevantes para la constitución en actor civil. Pero, ¿qué dice la ley, señor magistrado? ¿Qué dice el artículo 100, inciso 2, literal C? Dice, esta solicitud, o sea, la solicitud de constitución en actor civil, dice, debe contener, bajo sanción de inadmisibilidad, dice, señor magistrado, la ley, y en el inciso C dice, relato circunstanciado del delito en su agravio y exposición de las razones que justifican su pretensión. Entonces, señor magistrado, al juez le corresponde hacer un control, ¿no? De que el escrito de constitución cumple con estos requisitos. Por lo tanto, el escrito de constitución debe estar debidamente sustentado por la Procuraduría, ¿eh? En todos sus extremos, los factores de responsabilidad civil, y en lo que aquí interesa, señor magistrado, en cuanto a los criterios de cuantificación. No se puede aceptar, pues, señor magistrado, que se establezcan criterios de cuantificación completamente irrazonables, ¿no? Como hemos demostrado que ha sucedido acá, ¿no? Y tampoco se puede admitir que a través de estos criterios irrazonables se lleguen a montos de petitorio exorbitantes, ¿no? Esta fundamentación, repito, señor magistrado, tiene que ser de conformidad con la ley, que exige no solamente un relato circunstanciado de los hechos, que no se ha hecho, sino también una exposición de las razones que justifican la pretensión civil. Nada más, señor magistrado, quería resaltar esos puntos y no reiteramos en que la solicitud sea declarada improcedente. Gracias, doctor. Doctor Cruz, ¿algo más que agregar? No, doctor, de nuestra parte no, Ya. gracias. Ok, gracias, doctora Hernández. Con su venia, doctor. El procurador sostiene que su solicitud de constitución en actor civil se limita a cumplir con una formalidad, esto es, el deber de solicitar un monto de reparación civil. Sin embargo, ello pues no exime la obligación de cumplir con los requisitos sustantivos que establece el Código Procesal Penal. Como es señalado, el artículo 100, inciso 2 del Código Procesal Penal exige expresamente que la solicitud debe contener la acreditación del daño y la individualización del imputado civilmente responsable.
Por tanto, no basta con invocar una pretensión de resarcimiento, esta de manera genérica, ni con señalar un monto de reparación civil formal, si no existe una mínima relación causal entre el daño alegado y la conducta atribuida. Decir que la cuantificación del daño se determinará más adelante no suple esto la falta de fundamentación actual. La etapa procesal en la que nos encontramos requiere que la Procuraduría justifique su legitimación activa y la procedencia de su pretensión civil. De lo contrario, doctor, se estaría admitiendo una constitución basada en simples enunciados, sin sustento fáctico ni jurídico, lo que contraviene pues, con el principio de tutela jurisdiccional efectiva y afecta el derecho de defensa, en este caso de mi patrocinado. El procurador también ha señalado que los aspectos de mérito o de probanza no deben debatirse en esta audiencia. Sin embargo, con el debido respeto, sí corresponde un control de razonabilidad mínima sobre los fundamentos que pretende, en este caso, justificar esta Constitución. No se trata de valorar pruebas, sino también de verificar si existe algún elemento objetivo que vincule en este caso a mi patrocinado, con el daño que se está reclamando. En este caso, mi patrocinado, el señor Rafael Teodoro Ugarte Mauni, esa vinculación que alega no existe. Y la propia carpeta fiscal lo demuestra. Como se ha señalado, no hay llamadas, no hay comunicaciones, no hay actos funcionales que se le atribuyan de manera concreta. Al respecto, se ha establecido también que la constitución en actor civil no es automática ni puede admitirse como un mero trámite formal. Debe existir una vinculación directa entre el daño que se está alegando y el imputado, lo cual no se verifica, doctor, en este caso. El hecho de que la Procuraduría tenga legitimación para representar los intereses del Estado, esto pues no implica que toda solicitud de actor civil sea procedente per se. Esa legitimación además debe ejercerse dentro de márgenes legales y con la debida motivación. El procurador ha indicado que su constitución busca salvaguardar los intereses del Estado. Nadie discute esa función institucional que tiene. Lo que se cuestiona es la ausencia total de sustento probatorio y causal respecto a mi patrocinado. No puede hablarse de una legitimidad para obrar sin que exista un hecho base atribuible que justifique la intervención civil. De admitirse una constitución sin vínculo con los hechos, se estaría desnaturalizando la finalidad resarcitoria del actor civil y convirtiéndola en un acto meramente simbólico, contrario a los principios, tanto de legalidad como proporcionalidad procesal. Finalmente, señor juez, corresponde precisar que esta oposición no busca adelantar juicios de mérito, sino simplemente garantizar que las formas procesales cumplan su finalidad constitucional. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Bueno, hemos concluido en escuchar las partes que se habían opuesto. Habiendo escuchado los argumentos de la Procuraduría, quien solicita se le constituya en actor civil en el proceso seguido entre el señor César Hinojosa Pariachi y otros por el delito de cohecho pasivo específico y otros en agravio del Estado, expediente 11-2021-8, así como las oposiciones formuladas por las defensas y la opinión de la Fiscalía. Voy a evaluarlo, expediendo la resolución correspondiente que será notificada a las casillas electrónicas. ¿Sí? Doctor Fernández, ¿pueden enviarnos por correo el Word de ustedes para evaluarlo, por favor? Por supuesto, señor magistrado. Gracias. Siendo las 10:51 se concluye la presente audiencia. Hasta luego. Gracias. Gracias. Buenos días. Bien, gracias.